Tras la caída del gobierno de los conservadores de Antonio Maura, Alfonso XIII dio el mismo a los liberales, con lo cual volvió Segismundo Moret. Su gobierno fue muy breve, de octubre de 1909 a febrero de 1910. Ambos partidos dinásticos, el conservador y el liberal, tenían en común dos cosas. Los dos estaban muy enfadados con Alfonso XIII. Maura por haber sido destituido y Moret por no haberle concedido el rey la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Los dos partidos querían acabar el uno con el otro, de ahí que se aliaran con otros partidos. Maura buscó la alianza con los carlistas y los católicos y Moret con los republicanos moderados. Estas intenciones de alianzas provocaron desavenencias dentro de los partidos. En diciembre de 1909 hubo elecciones municipales y hubo una gran sorpresa. La conjunción republicano-socialista tuvo unos resultados bastante satisfactorios, llegando a controlar hasta 9 capitales de provincias. Esto asustó mucho al rey, que actuó y cesó a Moret. La justificación de su cese era porque era un masón y que estaba manipulado por ellos. Entonces decidió nombrar a José Canalejas como su sustituto y le dio un caramelo a Segismundo Moret, nombrándole presidente del Congreso de Diputados hasta su muerte, que es donde ocupó el cargo. José Canalejas nació en Ferrol en 1854. Era gallego, pero realmente vivió toda su vida en Madrid, porque cuando tenía 1 año su familia se trasladó a Madrid. Procedía de una familia burguesa acomodada de inclinaciones progresistas. Hizo estudios de Derecho y de Literatura. Se dedicó a la carrera política tras fracasar en unas oposiciones a la cátedra de la Universidad de Madrid de Literatura. Ingresó en el Partido Demócrata de Cristino Martos, de tendencia republicana, pero cuando los Borbones volvieron a España, militó en el Partido Liberal de Sagasta, siendo diputado desde el año 1881 y ocupó varias carteras en todos los gobiernos de Sagasta. Era el líder de una facción minoritaria, muy crítico con la actuación de Sagasta en Cuba en los años 1898. Esta facción tenía unos postulados más democráticos y anticlericales. Podemos decir que la facción de Canalejas era la más izquierdosa dentro del Partido Liberal. Canalejas y Maura compartían en común 3 cosas. Eran de un carácter enérgico, los dos buscaban la modernización de los partidos y también de un sistema electoral mucho más limpio. El Partido Liberal, como el conservador, estaba muy dividido y reconoció a José Canalejas como jefe de partido, que era lo normal. El que era el jefe del gobierno también era el jefe del partido. Entonces el Partido Liberal llegó a un compromiso de que sería Canalejas el jefe del Partido Liberal siempre y cuando se comprometiera a ejecutar el programa liberal, que consistía en una ley de asociaciones religiosas, la eliminación del impuesto de consumos, un servicio militar obligatorio y el intervencionismo del Estado en el tema laboral. Todos estos puntos que hemos visto serán, lógicamente, el programa de José Canalejas. A pesar de que él cumplió con el compromiso, su partido, liderado por Segismundo Moret, le traicionará intentando quitarle la jefatura del Partido Liberal. En 1910, y después de varios años de crisis internas, el Partido Liberal encuentra un nuevo líder, José Canalejas. Canalejas abandera las nuevas corrientes del liberalismo procedentes de Europa. Él pretende fortalecer y modernizar el país a través de una mayor intervención en materias económicas y sociales y estableciendo un Estado laico. En 1910, Canalejas es llamado por Alfonso XIII para presidir el Consejo de Ministros. Su objetivo es nacionalizar la monarquía, es decir,
lograr que bajo ella puedan actuar todas las fuerzas políticas útiles en España. Eso incluye que las nuevas corrientes ideológicas procedentes del socialismo se integren en el sistema. Canalejas continúa la política regeneracionista de Maura. Una de las primeras medidas de su gobierno es la implantación del servicio militar obligatorio. A partir de ese momento, nadie podrá librarse de ir al frente en caso de guerra. Otra de sus reformas es la abolición de los consumos, unos impuestos indirectos muy impopulares que gravaban sobre todo los artículos de primera necesidad. De acuerdo con su propósito de reforzar el poder civil frente a la Iglesia, Canalejas saca también adelante la llamada Ley del Candado, por la que queda prohibido que se establezcan en el país nuevas órdenes religiosas. Por último, Canalejas prosigue la descentralización de la administración estatal y aprueba la Ley de Mancomunidades. Esa ley recoge la aspiración de la Lliga Regionalista de asociar las 4 provincias catalanas en una mancomunidad que gestione las obras públicas, la beneficencia y la cultura de toda Cataluña. El gobierno de Canalejas tuvo una duración de casi 3 años, de febrero de 1910 a noviembre de 1912. A lo mejor podría haber sido más, ya que en esa fecha fue asesinado en Madrid. A los 2 meses de gobierno pidió a Alfonso XIII la disolución de las Cortes para convocar elecciones en mayo de 1910. Fueron las elecciones más limpias y más justas del momento. Los resultados fueron bastante ajustados. El Partido Liberal ganó con 215 escaños, por 106 del Partido Conservador, 37 de la Conjunción Republicana Socialista Catalana y, novedad, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo por primera vez un diputado en la persona de Pablo Iglesias. Estos datos nos dejan claramente que el Partido Liberal no tiene la mayoría absoluta y va a necesitar realizar pactos para poder gobernar. En materia educativa, José Canalejas amplió la enseñanza obligatoria hasta los 12 años. Pero os voy a destacar 2 movimientos educativos que surgieron en 1910 y que son bastante innovadores. Uno es la Escuela Nueva, que fue fundada por el socialista Manuel Núñez de Arenas, cuyos objetivos eran la formación profesional de los trabajadores y, por supuesto, difundir las ideas socialistas. Estaba basada no en el espíritu memorístico que era lo normal en estos momentos en educación, sino en todo lo contrario, en despertar en el alumnado el espíritu creativo, crítico y de cooperación. El protagonista de la educación sería el alumno y el maestro tendría una figura de orientador y motivador. Habría coeducación, o sea que niños y niñas podrían educarse juntos y además con un trato idéntico. El segundo movimiento educativo que os quiero destacar de 1910 fue la fundación de la Residencia de Estudiantes de Madrid. El 6 de mayo de 1910, en la calle Fortuny, se abrió la Residencia de Estudiantes con 15. Esta residencia dependía de la Junta General de Estudios, que había sido creada 2 años antes, en 1907, con el objetivo de promover la investigación y la educación científica en España. Esta junta y la residencia es un complemento a la oferta que había universitaria en estos momentos en España. El objetivo de la residencia de estudiantes era la preparación de una minoría selecta de intelectuales con una formación integral. Se invitaba a personalidades extranjeras a dar conferencias y se tenía a los mejores profesores del momento. La residencia de estudiantes se financiaba con las pensiones de los propios alumnos. De esos 15 primeros
alumnos que tuvo la residencia, 4 de ellos fueron becados y por supuesto no aportaban ninguna peseta a la residencia. Además de los cursos que se daban anuales, había actividades y cursos de verano que ayudaban a la financiación de la residencia, además de unas aportaciones que daba el patronato. Hace poco tiempo, en el año 2010, hizo el aniversario 100 y os traigo un vídeo que refleja un poco una breve historia de lo que fue la residencia de estudiantes. El 1 de octubre de 1910 abre sus puertas la Residencia de Estudiantes, bajo la dirección de Alberto Jiménez Fraut. La residencia formaba parte de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, un organismo público nacido en 1907, presidido por Santiago Ramón y Cajal y guiado por José Castillejo. Su objetivo era establecer una corriente de comunicación científica con los países más avanzados, enviando profesionales a formarse al extranjero e impulsando la creación de nuevas instituciones científicas y educativas en España. Tanto la Junta como la Residencia fueron una iniciativa de Francisco Giner de los Ríos y sus colaboradores en la Institución Libre de Enseñanza, un organismo privado que perseguía la modernización de la sociedad española a través de la educación, la ciencia y la cultura. La residencia comenzó en un hotelito alquilado en la calle Fortuny de Madrid, que alojó a 15 estudiantes el primer curso. A partir de 1915, la residencia de estudiantes se traslada a unos nuevos edificios. Se erigen 5 edificios entre jardines, siguiendo las pautas de la arquitectura funcional, en la que Juan Ramón Jiménez bautizó como Colina de los Chopos. En 1933 se suma a este complejo educativo un auditorio y biblioteca. Desde sus inicios, en la residencia se genera un ambiente propicio al trabajo, la creatividad y la búsqueda de la excelencia, pero también a la alegría, la diversión, el ingenio y muy especialmente al diálogo entre las diferentes procedencias, edades y dedicaciones profesionales. Este ambiente favorecía la tolerancia y la educación integral de sus estudiantes, fortaleciendo la convivencia entre las diferentes disciplinas. Junto a cursos, conferencias o prácticas de laboratorio, tienen su lugar las excursiones, las visitas a museos, excursiones a ciudades de interés artístico o el deporte como el tenis, el fútbol, el alpinismo, el esquí, el atletismo, el rugby o el hockey, tanto en su grupo masculino como en su grupo femenino. Las ciencias, el pensamiento, la música, las artes escénicas, la arquitectura, las artes plásticas y la poesía forman parte de la vida cotidiana de la residencia. Maestros como Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Menéndez Pidal, Blas Cabrera, Eugenio Dors o José Moreno Villa orientaban a los residentes en un régimen informal de tutorías, similar al de las universidades anglosajonas. Los laboratorios de la residencia facilitaban a los estudiantes el acceso a la investigación de la mano de científicos tan destacados como Pío del Río Ortega, Juan Negrín, Gonzalo Rodríguez Lafora o Antonio Madinabeitia. En ellos, por ejemplo, se formaron y trabajaron el futuro premio Nobel Severo Ochoa, el médico Francisco Grande Cobian o los físicos Miguel Catalán y Salvador Velayos. Aún más conocido es el grupo de artistas que en torno a la figura singular de Pepín Bello se reúne en la residencia. Federico García Lorca, Salvador Dalí y Luis Buñuel. Su obra posterior y la de muchos de sus contemporáneos lleva la marca de su convivencia durante aquellos años
y del ambiente de ebullición creativa que la residencia generó. La residencia fue pionera en fomentar el acceso de las mujeres a los estudios superiores. Para ello crea en 1915 la Residencia de Señoritas, bajo la dirección de María de Maeztu. Fueron residentes destacadas Victoria Kent, Josefina Carabias o la científica Felisa Martín Bravo. Y formaron parte de su profesorado María Goiri, María Zambrano o Maruja Mayo. La residencia, reconocida internacionalmente como el primer centro cultural de la España de entreguerras, organizó desde su apertura numerosas conferencias, conciertos y actividades de todo tipo, y fue una ventana abierta a las novedades intelectuales, artísticas y científicas desarrolladas fuera de nuestras fronteras. En ella relató Howard Carter el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, o explicó Albert Einstein la teoría de la relatividad. Del éxito del proyecto da idea el que 4 de los 7 españoles galardonados con el Premio Nobel estuvieron vinculados a la residencia de estudiantes: Cajal, Severo Ochoa, Juan Ramón Jiménez y Vicente Alexandre. Tras la salida al exilio de su director y la evacuación de sus últimos habitantes, en 1937, la residencia de estudiantes se convierte en Hospital de Carabineros durante el resto de la contienda. Finalizada la guerra y disueltos por el gobierno franquista los centros de la Junta, sus instalaciones pasan al control del recién creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Canalejas era visto por sus críticos como un furibundo clerical, pero era todo lo contrario, era un católico practicante, como la mayoría de los políticos de la época, tanto conservadores como liberales, y lo que él deseaba era mantener unas relaciones cordiales con Roma, y su objetivo final era la separación entre Estado e Iglesia de una manera amistosa, con la firma de un nuevo concordato. Los objetivos que perseguía Canalejas en materia religiosa eran los siguientes: acabar con todos los privilegios que la Iglesia tenía, como la exención militar, la fiscalidad especial o las ventajas de la enseñanza religiosa en los colegios. Otro de los objetivos era conseguir la libertad religiosa total, que las autoridades eclesiásticas estuvieran subordinadas al Estado y colocar unos controles bastante estrictos relacionados a la educación católica. Se le tachó como una persona anticatólica por la ley del candado, pero luego también me consta que él era una persona devota. Cuando fallece su mujer, él decide que se va a celebrar misa todos los días del mes coincidiendo con el fallecimiento, la fecha de fallecimiento de su primera esposa, y parece ser que el Papa León XIII le concede esta bula para que pueda hacerlo. Era una persona creyente, pero que creía en la separación absoluta entre Iglesia y Estado, y fue tildado de anticlerical cuando para nada era así. Uno de los puntos más polémicos en su época de la política canalejista es la llamada ley del candado, según la cual no se iba a permitir el acceso de nuevas órdenes religiosas al territorio español. Hay que tener en cuenta que en ese momento la política del país vecino Francia es una política francamente anticlerical que desemboca en la salida de importante número de religiosos del país vecino que se quieren incorporar a la enseñanza en España. La política de Canalejas va a ser para iniciar una política menos clerical y un poquito más laica que en el pasado. La medida más famosa de Canalejas en relación a la Iglesia fue la llamada Ley del Candado. El 30 de mayo de 1910 el gobierno dio orden a los gobernadores civiles para que disolvieran todas las comunidades religiosas que no estuvieran inscritas en el registro civil y aquellas que se habían instalado después de 1902. Estas, como ya hemos visto en otras clases, fueron frailes franceses que huían
del gobierno francés. 2 meses después, el 23 de junio, hay una nueva orden en la cual se dice que no se admitan nuevas asociaciones si más de 1/3 de los miembros son extranjeros hasta la aprobación de la ley que se estaba tramitando. El 27 de diciembre de 1910 se aprueba en el Congreso la ley del candado, que no tenía ni carácter retroactivo ni afectaba a los religiosos españoles. Pero más que una ley, fue una disposición provisional y temporal hasta la aprobación de una nueva ley de asociaciones, ya que se aprobó una enmienda en el Senado donde la ley perdería su vigencia si en el plazo de 2 años no se aprobaba dicha ley. Además de la ley del candado, que no se va a realizar, pasará el plazo de los 2 años y perderá toda su vigencia, sí que se hizo la siguiente medida. Se dio permiso a otros cultos para que colocaran signos externos en sus edificios. Las medidas religiosas que hizo el gobierno provocaron la animadversión de carlistas y católicas, que provocaron y elaboraron manifestaciones y mítines en contra de dichas medidas, y trajo la ruptura de relaciones diplomáticas con Roma con la retirada de embajadores. El gobierno por fin aprobó una antigua reivindicación de las clases populares y también del Partido Liberal, que era la abolición del impuesto de consumos. Este impuesto gravaba los productos de primera necesidad. El impuesto fue sustituido por un impuesto progresivo sobre las rentas urbanas que enfadó muchísimo a los medios más acomodados. El 3 de junio de 1911 se aprobó la abolición del impuesto de consumos, pero, aquí está lo curioso, 30 diputados del Partido Liberal votaron en contra. Además de esta abolición de dicho impuesto, el gobierno Canalejas tomó otras medidas relacionadas con la fiscalidad, como la reforma del impuesto de sucesiones, acentuando la progresividad del mismo, la lucha contra el fraude tributario y un proyecto de exacciones en ayuntamientos. ¿Qué es esto de exacciones? La exigencia del pago de multas, deudas e impuestos a las instituciones. Canalejas no se atrevió a enfrentarse al ejército. No revisó la ley de jurisdicciones a pesar de que estaba en contra, ni el Código de Justicia Militar, ni tampoco se metió con el problema de los ascensos en el ejército por méritos de guerra. Antes de hablaros de la legislación sobre el ejército que hizo Canalejas, os voy a contar un poco el paso de recluta a soldado y lo que era la vida del soldado en estos momentos. Primero se hacía el sorteo, las primeras bolas eran para aquellos que iban destinados a África, las siguientes para todos los regimientos en España y las últimas bolas eran para los cuarteles más cercanos a los domicilios de los quintos. Una vez sorteados, los quintos viajaban a la capital de provincia, donde se subían a un tren para que los llevara a su destino. Durante el trayecto les daban como comida un chusco, un cazo de rancho y un taco de membrillo. La llegada al cuartel no era muy agradable. Eran recibidos por los veteranos con insultos como borregos, pelusos y cosas así tan agradables. Se les cortaba el pelo al cero y se les entregaba uniformes, pero no la talla adecuada, sino una camisa, un pantalón, unas botas. Entonces venía luego el juego de quién tiene la 35, quién tiene la 38 y había intercambio hasta que más o menos el soldado quedaba con un uniforme más o menos decente. Una vez que es soldado, os cuento cómo vivía o cómo era la vida de un soldado. La vida de un soldado era una profesión de riesgo, ya que había un porcentaje bastante elevado de que muriera o en combate o en enfermedad o por heridas mal curadas. De ahí el dicho popular que decía: hijo quinto y sorteado, hijo muerto y no enterrado. No tenían sueldo, no existían cuarteles, entonces se los alojaba en antiguos conventos, donde dormían
en un jergón de paja lleno de chinches. La cama, por llamarlo de alguna manera, era unos tablones de madera colocados sobre 2 bancos de hierro. Compartían habitación 20 hombres que compartían una mesa, 2 bancos, una tinaja y un farol. La higiene la realizaban, ya que no había aseos, en el río o en el mar que estuviera más cercano al cuartel donde estaban residiendo. Y existía dentro de todos estos cuarteles un cuartito que era para curar las enfermedades venéreas. Cuando alguno pillaba alguna de estas enfermedades se le aplicaban unas pomadas. La ley del servicio militar fue una respuesta a las protestas que hubo sobre el sistema de redención en metálico. La ley del servicio militar se basó en un modelo francés donde se creaban 2 nuevas modalidades de soldado. El soldado ordinario, que hacía 3 años de servicio y su destino era cualquier parte de España o de África, y los soldados de cuota. Los soldados de cuota había 2 modalidades, los que pagaban 1.000 pesetas al Estado y hacían 10 meses de servicio, o los que pagaban 2.000 pesetas y hacían 5 meses de servicio. A diferencia del soldado ordinario, el destino de los soldados de cuota eran cuarteles los más cercanos a sus domicilios, y luego aparecían por el cuartel de vez en cuando haciendo uso de sus influencias y solo aparecían por allí para hacer guardias, pero muchas veces ni las hacían, ya que daban unas pesetas a alguno de sus compañeros para que se la hicieran. Otra de las ventajas que tenía el soldado de cuota es que a los 5 meses adquiría el rango de sargento y, si quería, después de una formación de un par de meses, pasaban al cuerpo de reserva de oficiales, lo que se llamaba en aquella época oficialidad de complemento. La ley decía que en casos de guerra estos beneficios del soldado de cuota desaparecían y tenían que ir al combate. La ley levantó ampollas entre los republicanos porque la consideraban poco reformista, y ya que tampoco tocaba el tema de la ley de jurisdicciones, y el Partido Conservador e incluso el Partido Liberal, que ahora mismo está en el gobierno, no vieron la necesidad de hacer esta reforma. Otra cosa que ocurrió como novedoso en el gobierno de Canalejas relacionado con el ejército es la creación el 21 de octubre de 1910 del Servicio de Aeronáutica, con sede en Cuatro Vientos y con 3 biplanos. 3 años después, en febrero de 1913, pasó a llamarse Servicio de Aeronáutica Militar. En octubre de ese año, de 1913, se formó la primera escuadrilla de combate y este servicio desapareció en el año 1914. ¿Por qué desapareció? Porque no había aviones, todos los aviones eran fabricados en el extranjero. 4 años después, el servicio aeronáutico se volvió a reabrir, llamándose ahora Servicio de Aviación Militar, y se usó por primera vez aviones de este servicio fabricados en España en la Primera Guerra de Marruecos. El aeródromo de Cuatro Vientos de Madrid fue el escenario sobre el que hace ahora 100 años sentó sus bases la aviación militar española. Los protagonistas de esta historia fueron 5 oficiales: los capitanes Quindelán, Herrera y Arrillaga y los tenientes Barrón y Ortiz de Echagüe, primera promoción de pilotos militares españoles. Estos pioneros realizaron su aprendizaje dentro de 3 aeroplanos Farman con motores de potencia inferior a 80 caballos, que volaban a 300 metros de altura y no superaban los 70 km por hora. A partir de ahí, la Escuela de Pilotos de Cuatro Vientos abrió sus puertas a los componentes de todos los cuerpos del Ejército y de la Armada, que se fueron instruyendo con nuevas adquisiciones más evolucionadas. Paso a paso, la aviación militar española fue consolidándose hasta situarse a la vanguardia mundial en las campañas de África, entre 1913 y 1927, participando en apoyo de las operaciones terrestres. En este mismo periodo nace la aviación naval, con un enorme potencial para la Marina española.